Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Días Contados. Anunciado ya el cierre de la fundición Codelco Ventanas, los sindicatos preparan la paralización de todas las divisiones. No le creen al gobierno que la empresa seguirá siendo 100% estatal y hablan de una privatización encubierta. Hoy conversamos con Hernán Guerrero, dirigente de la minera. Viene nuevamente al estudio Hassan Akram, con quien analizamos las elecciones en Colombia, país que por primera vez tendrá un presidente de izquierda, y miramos los 100 primeros días del gobierno del presidente Boric. Además, contando los días para el plebiscito del 4 de septiembre, recibimos al convencional constituyente del Partido Comunista, Marco Barraza, señalado como el gran ganador del proceso y el más hábil de los miembros de la convención. Y el diario estadounidense The New York Times publica hoy un impactante reportaje sobre el uso de armas en la invasión de Rusia a Ucrania. Como reflejo de una estrategia de guerra sorprendentemente violenta, dice, las fuerzas rusas han destruido ciudades y pueblos ucranianos con cohetes y otras municiones, la mayoría de las cuales pueden ser consideradas reliquias de la Guerra Fría, y muchas de ellas ampliamente prohibidas en virtud de tratados internacionales. Los ataques se han materializado, dice el diario, con el uso repetido y generalizado de armas, municiones de racimo, que matan, mutilan y destruyen indiscriminadamente, con posible violación de los derechos humanos. Estos ataques han dejado civiles, incluidos niños muertos y heridos, y han dejado en ruinas infraestructura crítica como escuelas y hogares. El periódico examinó más de 1000 fotografías tomadas por sus propios fotoperiodistas y fotógrafos que trabajan en Ucrania, así como pruebas visuales presentadas por el gobierno y las agencias militares ucranianas para llegar a este terrible diagnóstico. Comienza Días Contados. Contamos todo. Contamos con todos. Seguimos siendo dos en este mesón, no tres, porque Paula Walker aún no se reincorpora, pero ya viene a Días Contados por ahora con Juan Diego Montalva. Igual somos hartos los dos. Harto y con mucha energía, mucha potencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bueno, lo decíamos en la presentación, se anunció el viernes en esta cadena nacional, en este punto de prensa del presidente Gabriel Boric con las ministras de Minería y de Medio Ambiente, el cierre gradual de la fundición de la planta Codelco Ventanas, algo que venían pidiendo los ambientalistas hace mucho tiempo. De hecho, nosotros conversamos acá con Matías Azuna, el director de Greenpeace, el día 7 de junio, el día siguiente del pic de dióxido de azufre atribuido precisamente a la operación de Codelco Ventanas, y él decía que esa era la única solución, o más bien, la primera solución de una serie de medidas que se tiene que tomar en el cordón industrial. En esa entrevista, Matías Azun tuvo dos cosas que se cumplieron. Una, que lo que había que hacer era cerrar ventanas, y lo otro, que era Máximo Pacheco el que tenía que liderar este cierre. Y lo escuchó, parece. Y así mismo fue. Oye, y la semana pasada, el jueves, nomás un día antes del anuncio, estuvimos aquí en el estudio con Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, que también explicaba las razones de por qué había que concretar esto, que ya se había recomendado en anteriores directorios de Codelco, y estuvimos con Cata Alonso, la histórica dirigente ambientalista de la zona, que decía tener confianza en las decisiones que pudiera tomar el gobierno. Los que, por supuesto, están molestos con la decisión son las trabajadoras y trabajadores de Codelco Ventanas. Ese mismo día hubo declaraciones bien duras en el sentido de que Máximo Pacheco había traicionado a los trabajadores, de que esto no se manejó bien, y anuncian una paralización que, según el presidente de la Federación de los Trabajadores del Cobre, comenzaría esta misma semana, entre el miércoles, jueves o viernes. ¿Qué alcance va a tener esa movilización nacional? Queremos profundizarlo con un dirigente que también es histórico de la división Chuquicamata, Hernán Guerrero. Nos atiende, presidente del sindicato número 3, 32 años en la empresa estatal, 26 años en la dirigencia. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto de estar aquí conversando con ustedes. A ver, partamos por lo último. ¿Cómo se están coordinando las federaciones y los sindicatos, y cuán posible es que todos se plieguen a una paralización nacional? El tema de la coordinación en el caso nuestro está liderado por la Federación de Trabajadores del Cobre, ¿cierto? Que es la organización que agrupa a todos los sindicatos de Codelco, de todas las divisiones. También se está en coordinación con otras federaciones de trabajadores de empresas colaboradoras, empresas de terceros o proveedores de servicios a la corporación, a Codelco en general.
En eso se está trabajando dentro de estos días. Creo que probablemente hoy, en un rato más, terminado el día, la noche, y quizás dentro del próximo día ya tendremos los lineamientos concretos de parte de nuestras autoridades sindicales, como es el presidente de la Federación y todo su equipo. Hernán, es una medida dura la paralización de todas las divisiones de Codelco frente a un hecho que, a ver si tú me lo explicas, de alguna manera se veía venir. ¿Ustedes desde cuándo tienen conciencia de la necesidad de hacer un cierre definitivo de plantas antiguas como la de Ventanas? Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo se ha perdido en empezar a trabajar en una transición o en una reubicación de los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que hoy día ofrece el gobierno? Yo creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que dar claridad es que los trabajadores y quienes representamos a los mismos, no es que tengamos claridad respecto al tema del cierre. Nosotros no hemos tenido nunca claridad y mucho menos disposición para que se dé el cierre de esta fundición y de ninguna otra. Lo que nosotros sí tenemos conciencia, y lo hemos manifestado desde hace ya muchos años, yo me atrevería a decir quizás 15 o un poquito más de años, en que nosotros venimos advirtiendo y pidiéndole tanto a la administración de Codelco como a los distintos gobiernos, es que acá se tiene que hacer inversión dentro de las condiciones. Por lo tanto, aquí yo creo que se comete un error cuando se dice que los trabajadores o los dirigentes sindicales tenemos conocimiento o tenemos conciencia respecto del cierre de la fundición Ventanas. Nosotros partimos desde la base de que las fundiciones y la refinería son procesos estratégicos para Codelco, y no solo para Codelco, sino que para Chile entero. Nosotros estamos muy conscientes, estamos claros de que aquí efectivamente han ocurrido eventos en los cuales lamentablemente han habido niños, personas, adultos mayores, estudiantes que han estado contaminados o que se han intoxicado. Nosotros lamentamos mucho eso y no nos cabe duda que así es. Pero también estamos muy claros y conscientes de que no solo es la fundición Ventana la que genera la contaminación en ese sector, sino que hay otras empresas más también. Y nos tiene sorprendido, molestos, y efectivamente nos sentimos traicionados por quien está hoy día gobernando Chile, por quien está dirigiendo Codelco, porque vemos que solo se le carga la mano a la empresa del Estado, y a los privados pareciera ser que se le tiene temor de poder hacer una real fiscalización. Aquí hoy día los estudios no están de todo claro en que es solamente Codelco, la división Ventana, la que está generando la contaminación, ¿ya? Sino que también pueden haber otras empresas. Y sin embargo, el gobierno toma la determinación de manera inmediata de cerrar Ventana, aunque algunos de nosotros estamos convencidos de que Ventana no lo van a cerrar nunca. Esto es solamente una medida de mitigación, una medida, y la quiero decir con todas sus letras, populista de parte del gobierno encabezado por el presidente Boric, porque en definitiva lo que él ha mostrado en estos 100 días de gobierno, en este y en varios otros temas, es que él se deja llevar por la ola, por las presiones sociales. Entonces, aquí ya tenemos experiencia en otros procesos, acá mismo en la división Chuquicamata, en la cual también se han cerrado algunos procesos, pero se cierran entre comillas. En el fondo lo que se hace es que se suspenden las operaciones y no se cierran nunca. Porque es tan caro, es mucho más caro cerrar que invertir. Eso es lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Ya, ese es, Hernán, un punto en el que nos gustaría profundizar. Los que están particularmente afligidos, por supuesto, son los trabajadores y las trabajadoras de la fundición de Codelco Ventanas. Escuchemos a Luis Cáceres, su declaración del día viernes, y a la vuelta seguimos en la conversación. Juan Diego Montalva va a hacer una pregunta a Hernán Guerrero, dirigente de Codelco en Chuquicamata. Nos dice la ministra de que estaban los dineros para la inversión de Ventanas. No, miren cómo está la gente ahora. Estábamos esperando toda la tarde, esperando una buena señal de parte de Codelco, y los traicionaron. Van a quedar 5.000 personas sin trabajo. Van a cerrar la fundición, están entregando todos los recursos chilenos para el extranjero. Esto es inaceptable. Siempre esperamos lo mejor de un gobierno de izquierda, un gobierno... Él siempre, Boric, habla de su legado de Allende, que él representa a Allende, él se identifica por Salvador Allende y está vendiendo el cobre. La fundición Codelco Ventanas nunca va a cerrar, es lo que dice nuestro entrevistado de esta noche, el dirigente Hernán Guerrero. Hernán, aquí Juan Diego Montalva le va a hacer una pregunta. Hernán, ¿qué tal?
Te quería preguntar, mira, tuvimos la semana pasada acá al dirigente para América Latina, para 3 países de América Latina, Matías Azun, que dijo sin duda, la verdad que no tuvo un minuto de duda respecto a que había que cerrar la fundición de Ventana, que esa era la principal productora de dióxido de azufre y material particular, ¿no? Un 62% del azufre, dijo la ministra Maísa Rojas anoche que proviene de Ventana. Tenemos, a lo que voy, que en tener a una autoridad de la sociedad civil como Greenpeace y Matías Azun diciendo eso de manera tan claro, y por otro lado, Codelco tiene otras fundiciones, tiene Potrerillos, tiene Caletones, tiene Chuquicamata, va a seguir funcionando varias de las fundiciones de Codelco, no es que se esté cerrando todas las fundiciones. ¿Cómo usted cree que puede convencer a toda la dirigencia, a todos los trabajadores de Codelco a hacer un paro nacional, con todos los efectos que eso tiene, no solamente para Chile, sino para el mundo y los grandes consumidores de cobre? ¿Cómo cree usted que puede convencer a todos los trabajadores de Codelco a parar por Ventanas? Aquí yo quiero reiterar en que nosotros los trabajadores no desconocemos el tema de la contaminación, ¿ya? Para que no quede en el ambiente de que aquí los trabajadores de Codelco y especialmente los trabajadores de la división Ventanas se está desconociendo, no, en absoluto, eso está muy reconocido. Lo que nosotros creemos que aquí falta decir en este tema es lo que está detrás de este asunto. Si aquí la división Ventana y todas las otras divisiones de Codelco debieran estar a la vanguardia en cuanto a tecnología. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es estar compitiendo con las fundiciones de China y de Japón, que todavía quedan un poquito más, pero hoy día las de China son las que las llevan. Nosotros deberíamos estar compitiendo con ellas, somos el mayor productor de cobre del mundo. Y sin embargo, por una decisión política, tanto de los distintos gobiernos como de Codelco, a partir de la década del 90, las fundiciones y la refinería fueron abandonadas. Por lo tanto, algunos de nosotros calificamos de que esto es una acción premeditada de los distintos gobiernos y principalmente de quienes administran Codelco. El señor Pacheco, que hoy día está como presidente del directorio de la compañía, el año 94 era también un alto ejecutivo de Codelco y curiosamente en ese tiempo es cuando se toma la decisión de dejar de invertir en las fundiciones de Codelco, y hoy día llega y empieza de manera inmediata con el cierre de una de las fundiciones. Cuando nosotros tomamos el acuerdo en el Congreso de la Federación, que fue en el mes de mayo, y ha sido ratificado después por los consultivos de presidentes que hemos tenido y también por nuestros sindicatos bases, de ir a una paralización si es que se da una situación como esta, no lo hacemos pensando solo en Ventana, porque aquí esta administración y este gobierno lo que pretende hacer es cerrar todas las fundiciones y todas las refinerías de Codelco. Hernán, ellos dicen que no, ellos niegan ese argumento. Entonces, claro, yo le quisiera... Claro, dicen que no. Ya, está bien. Y ustedes, digamos, no creen en ese argumento y tienen la desconfianza de que esto es una privatización encubierta. Yo quisiera preguntarle, no nos queda mucho rato, por esta realidad desde los años 90 en que la zona es declarada zona saturada de contaminación, de la necesidad de ya no seguir parchando la fundición, sino construir una nueva fundición localizada en otro lugar que no sea evidentemente el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví, por razones obvias. Cuando esa conversación se empezó a dar, siempre ha habido una presión muy grande y natural de los sindicatos para evitar precisamente el cierre. Mirado en retrospectiva, los trabajadores y las trabajadoras de Codelco, ¿qué contribución hicieron en el sentido de poder ir avanzando precisamente en la dirección de, digamos, sacar una fundición sucia y antigua de la zona y bregar y presionar más bien por la construcción y la liberación de recursos para construir una nueva que sea competitiva a nivel internacional? ¿Hay algún tipo de autocrítica en ese sentido por lo que dejaron de hacer eventualmente como sindicato?
Bueno, las decisiones no las tomamos nosotros, los trabajadores, no las tomamos nosotros, los dirigentes sindicales, las toma la administración. Lo que nosotros hemos hecho permanentemente es insistir y presionar al gobierno y a la administración de la compañía para que haga las inversiones necesarias para que las fundiciones estén hoy día a la vanguardia. Pero como aquí ha habido un diseño, una política, esto no es producto de la casualidad. Aquí alguien pensó y dijo, oye, de aquí a 15, 20 años más voy a tener todas las fundiciones de Codelco cerradas para vender concentrado, porque eso es el objetivo que persigue. Aquí el presidente de la República efectivamente no le creemos. No le creemos, y hace menos de un mes dijo en su cuenta pública que Chile tenía que avanzar a fundir y refinar más concentrado, más cobre. Incluso más allá, dijo que teníamos que pasar a la manufactura. Entonces, obviamente, cuando él hace esas declaraciones y 10, 15 días después las cambia, entonces obvio que no le creemos. Nosotros sabemos que el gobierno y la administración lo que pretende es vender solo concentrado para hacer exactamente lo mismo que hacen las empresas privadas. Y eso es la verdad, esa es la firme, eso es lo que está en el trasfondo de esta cosa, y nadie se atreve a meter la mano, nadie se atreve a levantar la alfombra y veamos qué es lo que está ahí detrás de eso. El Consejo Minero, en la cual también participa Codelco, es el que está dando los lineamientos en este tema. ¿Y qué le dicen a Codelco? Oye, Codelco, para. Todos estamos vendiendo solo concentrado y tú sigues adelante con el tema de la fundición de la refinería, entonces termina. Seamos todos exactamente iguales. Y Chile, lamentablemente Chile, no ha logrado entender nunca, porque el gobierno, las autoridades y probablemente nosotros tampoco hemos tenido la capacidad suficiente para hacer que Chile entienda el tremendo negocio que significa para el Estado el producir concentrado, el fundirlo y el refinarlo. Aquí las proyecciones son gigantescas. Hoy día Chile produce del orden de los 7 millones de toneladas de cobre fino. Si los vamos a concentrados, estamos hablando entre 13 y 14 mil millones de concentrados. Y se proyecta al 2030 que vamos a duplicar esa cantidad. O sea, veamos qué sería de Chile si somos capaces de fundir y refinar. Y la sospecha... Si es una fundición moderna y todo el asunto, ok, tendrá que ser ahí, pero estas son decisiones que debieron haberse tomado hace mucho tiempo. Pero en todo caso, una fundición moderna como la que plantea la ministra y todas las autoridades respecto de esto, va a fundir 1 millón de cobre fino. Estamos hablando de unos 4 millones de concentrados, cuando vamos a producir 16, 17, 18 millones de concentrados. Entonces, por eso, Hernán, la sospecha al interior de los sindicatos de Codelco es que lo que se busca es exportar el concentrado para que se funda afuera, en plantas chinas o indias, entiendo, eventualmente. El presidente Boric, a ver si tenemos el tuit por ahí, insiste en que esto no va a ser así, que el proceso de fundición... Estamos claros y convencidos de que el gobierno y Codelco pretenden privatizar todas las fundiciones y refinerías de Codelco. Perfecto. Dame un segundo que estamos en pantalla con el tuit del presidente Boric, que comparte una columna del profesor Hugo Lagos, bien digo, ¿no? No se llama Hugo. Sí, Gustavo Lagos, muchas gracias, que es profesor de la Universidad Católica, que ustedes consideran que es representante de los empresarios, pero lo que hace el presidente es retuitear esta columna que dice que es una buena decisión cerrar Ventana, y pone, comparto columna sobre decisión de proceder al cierre de Ventana, reitero que todo el cobre se seguirá procesando exclusivamente en fundiciones de Codelco y que ningún trabajador quedará sin su fuente laboral. Es una decisión difícil, pero tengo la convicción que es la correcta. Los dirigentes sindicales no creen en esto que plantea el presidente Gabriel Boric. Juan Diego Montalva, Hernán, te va a hacer la última pregunta. Sí, Hernán. Te quería preguntar, ¿qué pasa si esta movilización nacional que ustedes están fracasa y no es de la envergadura, del tamaño que ustedes desean? Bueno, nosotros primero quiero comentar un poco el tuit del presidente. El presidente, recordemos que todo Chile lo conoce por el presidente Las Volteretas, así que puede estar diciendo y escribiendo eso, pero claramente se puede dar vuelta y en un rato más va a estar anunciando el cierre de todas las fundiciones y las refinerías de Codelco. La verdad que nosotros en el tema de la paralización es algo que lo estamos todavía procesando, trabajando. Yo creo que mañana vamos a tener ya las definiciones de este asunto. Nosotros creemos que, de acuerdo al diseño que haga la federación y nos la indique el día de mañana, es un tema que no va a fracasar y va a prosperar de acuerdo a los elementos que ellos nos den. Porque aquí todos los trabajadores y trabajadoras de Codelco estamos absolutamente claros y convencidos que si hoy día no somos capaces de revertir esta situación es porque
el gobierno de Boric va a terminar cerrando todas las fundiciones y todas las refinerías de Codelco, porque él va a cumplir el mandato del empresariado, va a cumplir el mandato del Consejo Minero, y por eso que los trabajadores sentimos que el presidente Boric le ha generado la mayor traición a los trabajadores de Codelco, porque firmó un acuerdo, firmó un compromiso con la Federación de Trabajadores del Cobre. Él ha manifestado de que va a engrandecer Codelco y está haciendo absolutamente lo contrario, porque no es capaz de sostener sus palabras, no es capaz de sostener su postura y siempre se va a dejar guiar por la masa, por la ola, porque está llevando adelante un gobierno poco prudente, irrespetuoso y populista. ¿No considera un poco riesgoso llamar a un paro nacional y que no se efectúe? O sea, que no cuaje. Que no cuaje su llamado y que el sindicato más grande de Chile, uno de los sindicatos más grandes de Chile, no logre convocar. Y que todavía nosotros no hemos dado a conocer la forma en la cual vamos a llevar adelante la paralización. Así es que yo creo que es prematuro anticiparse y tratar de predecir de que si esto va a fracasar o no va a fracasar. Nosotros tenemos el convencimiento pleno del respaldo que nos da nuestra gente, y así va a ser de acuerdo a los lineamientos que nosotros tengamos. Hernán Guerrero, presidente del Sindicato 3 de Chuquicamata, muchísimas gracias por la conversación esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Al regreso nos visita Hassan Akram para comentar los 100 primeros días del gobierno del presidente Boric y también las elecciones en Colombia que dejaron a Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda en la historia de esa nación sudamericana. Vamos y volvemos. Abrimos la segunda parte del programa saludando a Hassan Akram, que es profesor de políticas públicas en la Universidad Diego Portales, analista y que nos ayuda a desmenuzar los 100 primeros días del gobierno del presidente Boric. Estaremos conversando más adelante sobre lo ocurrido en Colombia. ¿Cómo estás, Hassan? Muy bien, ¿y cómo están ustedes? Bien. Bueno, ha sido por lo pronto un inicio muy intenso del gobierno del presidente Gabriel Boric. De hecho, él mismo habló en un momento de las turbulencias en el proceso de instalación. De hecho, le tocó una primera cuenta pública, la del 1 de junio, y ha habido una serie de hitos que se pueden considerar negativos o positivos en su administración. ¿Qué es lo primero que tú dirías de este periodo de 100 días que habitualmente se usa para hacer un primer análisis, ¿no?, de la impronta de los gobiernos? Ha sido durísimo, definitivamente, porque no ha empezado la agenda legislativa más fuerte de este gobierno, porque acá hay promesas, ¿cierto?, de una reforma tributaria, tal como hizo la nueva mayoría, pero esta vez con mayor convicción, y están con los diálogos con la sociedad civil tratando de tejer una coalición, una mayoría en el Congreso, para poder pasar tanto esa reforma tributaria como la reforma de pensiones. Entonces realmente no ha empezado lo que era el impulso real de este gobierno, y ya han venido encima dos temas que no estaban en la agenda de reformas estructurales. Uno tiene que ver con Wallmapu, con todo el tema de delincuencia, violencia, seguridad, que no fue parte de las reformas estructurales, y durante el estallido el tema de delincuencia, que siempre estaba el número uno en las preocupaciones de la ciudadanía, bajó, ¿no es cierto? Estaban pensiones y educación y los temas que son más cómodos para la izquierda progresista. Y con la pandemia también. No había que hacer un control, digamos, de la seguridad pública. La seguridad no había pública, calle. claro. Sí. Y eso volvió fuertemente a la agenda, y el gobierno se vio superado con el tema particularmente de las negociaciones con los distintos grupos más radicalizados mapuches, que habían hecho una promesa de no volver al estado de excepción, y lo hicieron. Entonces hay una voltereta muy importante. Y con el tema de la escala de la inflación, que creo que manejaron bastante mejor, con el tema del aumento en el salario mínimo, el acuerdo con la CUT. Ahí positivo, ¿no?, en comparación con la agenda como más del interior, que fue un fracaso, pero igual son dos temas que no estaban en la agenda de las transformaciones estructurales, y el gobierno tuvo que enfrentar esa situación que heredaron, hacia una situación bien compleja. Oye, Juan Diego, te voy a dar la palabra, pero primero veamos lo que subió el presidente Boric a sus redes sociales a propósito, un mensaje por estos 100 primeros días de gobierno. En 100 imágenes. Y ahí está. Bueno, yo no sé si se puede señalar que a partir de la cuenta pública, no sé cómo lo ves tú, Hassan, yo sé que Juan Diego no está tan de acuerdo conmigo, recuperó de alguna medida el control de la agenda del gobierno y ha logrado poner, digamos, en pauta los temas que le son importantes, después de varias semanas en que tenían que estar
como los perros persiguiéndose la cola, digamos, atendiendo a las urgencias. Yo diría que eso pasó a partir del 1 de junio y que se corona con lo que pasa el viernes, que con harto costo político, pero dispuesto a pagarlo, el presidente anuncia el cierre de Codelco. Juan Diego. Sí, sí, no, pero yo coincido que el 1 de junio fue muy bueno para el gobierno. Yo creo que en términos y tiene mucho que ver con lo que vimos en las imágenes. Si se dan cuenta, las imágenes son solo de Boric. Claro. Y eso te ilustra muy bien el problema de este gobierno, que es que los jefes de ministerios, los directores, los ministros y subsecretarios no brillan. No son una ya han fortaleza. quedado, no la fortalece el gobierno. Y en ese sentido que te pongan los 100 días, pensemos en ¿qué fue los 100 días? Son esas fotos que Carolina presentó ahora y es esa entrevista ridícula que, a mi parecer, humilde parecer, esa entrevista es jocosa en donde el jefe es entrevistado por la subalterna, que es Camila Vallejo, donde vamos a hablar de una entrevista, un subalterno que entrevista al jefe, es un poco raro. Fue el live que hacen el jueves o viernes de la semana pasada. Entonces las redes. Vemos que este gobierno está focalizando su fortaleza en el presidente y con una ministra de Desarrollo Social que ha cometido varios errores, con una ministra de Interior que se fue y volvió rápidamente de la Araucanía, con una ministra de Salud que pide perdón cuando critica a un psiquiátrico, con un ministro, bueno, y así seguimos, ¿no? Como hay varios casos en donde los ministros no han dado la talla, no han estado a la altura, en cambio es el ministro el que habla. El presidente. El presidente el que habla. Hassan. El problema con ese análisis es que no me ocurre ningún presidente o presidenta de Chile que ha tenido un gabinete, que ha tenido como ministros que brillan independiente de la figura monárquica presidencial. Es una realidad de Piñera, es una realidad de Bachelet, es una realidad constante de la política. La excepción probablemente haya sido Lagos con Bachelet, que de hecho brilló. Destacó como ministra de Salud y luego ministra de Defensa y eso probablemente pavimentó su candidatura. Sí, eso fue un diseño político de la creación del FIP. En el caso de Piñera, el liderazgo, o sea, la aparición de Piñera no era una fortaleza. No, pero era la figura del gobierno. Claro, bueno, el presidente son las figuras. No habían como ministros que estaban avanzando con una agenda distinta que la del presidente. No había autonomía de vocería, todo estaba concentrado en la figura del presidente. En el caso de Frey, el presidente era muy débil. En el caso de Frei Ruiz Tagle. Y tenías ministros, por ejemplo, Lagos, tenías personas que eran muy importantes en la clase política. De acuerdo, pero eso no es un ejemplo de un gobierno exitoso. Yo creo que el hecho que hay protagonismo de Gabriel Boric y sus ministros no brillan y no tienen como una independencia es parte del sistema político chileno y todos los gobiernos exitosos tienen un poco de eso. Sí, pero más que no tener brillo es que cometen falta. O sea, lo que ocurrió en Temucuicui es un error, lo que ocurrió con Janet Vega es un error. Janet Vega no, con la ministra de Desarrollo Social. Sí, pues, Janet Vega. Janet Vega cuando habló, se metió en el tema de los presos políticos, no. El avión de Isquia, de los avión de Isquia. Bueno, estamos llenos de la ministra de Salud, con el tema del psiquiátrico de Valparaíso. A lo que voy que ellos dan pies en falta, o sea, se equivocan. Es un equipo que falla. Que falla, yo creo que en eso el presidente también falla, porque es incapaz de poner una línea clara, porque la posición sobre preso político, por ejemplo, fue la posición que durante todo el tiempo de oposición contra Piñera se repetía, que había un preso político en Chile. Entonces, dan la voltereta, ahora dicen que no, es un tremendo cambio, y entonces cosas que se podía decir antes, ahora no se pueden decir. Es algo que marca un problema mayor, no es una falla de ministros que no tienen suficiente capacidad política, sino de una coalición, o un gobierno de dos coaliciones que no tiene claro su horizonte ideológico. En ese sentido, yo no creo que sea un problema del equipo ministerial necesariamente, sino de la dificultad de clarificar la agenda de este gobierno. El libreto, el guión. Oye, cuando uno habla de voltereta, en muchos casos eso ha sido visto como una habilidad del presidente rara en la política de reconocer los errores y de hacer los cambios, a pesar de que impliquen actuar de una manera contradictoria con cómo se venía actuando. Eso puede ser una virtud o un defecto, ¿no? Según cómo se mire. Te lo pregunto, Hassan, porque
todos los gobiernos cometen errores. Cada vez es más difícil gobernar, no solamente en Chile, en todas partes del mundo. Totalmente. Y si tú tienes un activo, un asset, como es la popularidad del presidente Gabriel Boric, cuando tienes el carisma del presidente Gabriel Boric, que se nota después de la cuenta pública del 1 de junio, empieza a subir no solamente él en las encuestas, empieza a subir a la prueba también en las encuestas, es como una tontera no aprovechar ese activo. El punto es cómo hacerlo de manera de que tu la impronta de tu gobierno no termine diluyéndose y empieces a gobernar solamente, digamos, para el marketing político, ¿no? Yo creo que Gabriel Boric tiene un activo a nivel ético, moral, de que sí es genuinamente preocupado en términos intelectuales de hacer las cosas como él lo ve en términos como morales, éticos, correctos. Él no se preocupa por las encuestas, no se preocupa por la popularidad. No es un político populista que cambia su posición según lo que dicen las encuestas. Y eso es un valor. Yo creo que la figura del presidente, si simplemente busca la popularidad, como en algún momento hizo Piñera, gobernando con encuestas, termina debilitando la propia figura del presidente. ¿Y tú crees que no gobierna con encuestas? ¿Tú crees que no es menos proclive a estar gobernado por la encuesta? Si uno mira la trayectoria de Gabriel Boric firmando el acuerdo de 15 de noviembre, ¿cierto? Pidiendo perdón por discursos más radicales que tenía cuando era líder estudiantil, yo creo que ha sido consistente en cambiar de opinión intelectualmente y decirlo con total claridad, honestidad y aceptando las críticas y enfrentando las críticas de los que lo acusan de poco consistente. Claro, porque yo creo que no buscas presentar una figura falsa. Ya. Él demuestra cómo es. Y yo creo que eso sí es un activo. Pero luego tienes, por ejemplo, la declaración del dirigente que entrevistábamos recién de Codelco, que dice: el país entero ya sabe cómo es el presidente Boric. Un presidente que se deja llevar por la ola, que se da volteretas. Y así como hoy día dice que Codelco va a seguir siendo 100% estatal, puede que el día de mañana privatice todas las fundiciones. ¿Cuánta credibilidad le quita al presidente precisamente esta capacidad de cambiar de opinión, pero que también puede ser vista como una especie de debilidad? Hay que distinguir entre cambiar de opinión porque la situación ha cambiado con cambiar de opinión por presiones externas. Yo creo que es muy diferente el hecho que Gabriel Boric decide, por ejemplo, firmemente estar en contra del quinto retiro, por ejemplo. Yo creo que hay que aplaudir esa decisión. Él, de hecho, estuvo en contra del cuarto retiro, pero aceptó ciertas condiciones, pero mantuvo la posición intelectualmente convencido que era una mala cosa, a pesar de las encuestas que decían la gente quiere su quinto retiro, es una política con muchísima popularidad, hay que ir por eso. Él se mantuvo muy firme y yo aplaudo eso. Yo creo que es un gran ejemplo. Hoy día, Hasana. Sí, está bastante, está muy cariñoso con Boric. Está muy cariñoso hoy día. Yo mantengo... yo trato de ser... No, la palabra no es objetivo. Trato de... Ecuánime. Más que ecuánime, ver las diferentes... Juzgar cada acto del presidente según su propio mérito. Entonces, hay esa famosa frase del economista británico John Maynard Keynes que dice, cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. Eso es lo que hay que hacer. Cuando la evidencia que uno acumula dice, hay que ir por ese lado, uno va por ese lado. Antes hay no que ser teníamos... lógico más que consecuente. Exactamente, entonces yo siempre he valorado las posiciones de Gabriel Boric en términos de pensiones, por ejemplo. Yo creo que ha tomado las decisiones correctas. Y es muy diferente, porque mantener una consistencia intelectual de decir, si está bloqueada toda posibilidad de ayudar a personas con urgentes necesidades, vamos a aceptar a regañadientes los retiros de las pensiones, pero queremos hacer otras cosas. Fue muy claro en eso. La situación cambia cuando el expresidente tiene la posibilidad de hacer otras cosas, llega a un acuerdo con la CUT y con ese acuerdo suben el salario mínimo, tienen ciertas ayudas específicas con la canasta alimenticia. Todo esto con el aumento de la canasta. Pero es cambiar no por inconsistencia, sino porque él siempre decía, el contexto de no tener el poder para hacer otra cosa nos obliga a hacer eso. Correcto. Ya, pero y con esto cerremos. El tema de los estados de excepción en la Araucanía termina teniendo que someterlo a la votación del Congreso y su bancada mira para el lado, no asiste, se abstiene, bueno, o de vota hecho, en contra. Tú lo criticaste acá. Exactamente, yo por eso digo ecuánime, no sé si soy ecuánime necesariamente, pero yo creo que a mi modo de ver, la decisión de estado de excepción es un cambio de posición
que no se justifica por un cambio de situación, sino por presiones externas. Es muy diferente decir, ahora yo tengo el poder para hacer otra cosa y por ende no voy a apoyar el quinto retiro, que decir, ya, la situación es que hay mucha inseguridad en la Araucanía. Había inseguridad en la Araucanía cuando Piñera mandaba el estado de excepción antes. Nunca se negaba... Tú dices, no ha cambiado la situación. El diagnóstico, el escenario, sí. El escenario sigue siendo lo mismo. O sea, la escalada de violencia es de diciembre del año pasado, pero en realidad ha habido fuertes problemas de violencia en la macrozona sur desde siempre. Y el punto de decir no al estado de excepción es porque no funciona para enfrentar esa realidad de inseguridad, no porque no existía inseguridad. ¿Tú encontraste tan malo el live que le hizo la ministra Vallejo como lo encuentra aquí con Diego, como lo encontró Carlos Peña, su columna el domingo en el Mercurio? Escucho que le ponen color, es otro tipo de lenguaje, de comunicación. ¿Tú cómo lo ves? Ay, no sé. Yo no soy experto en comunicaciones como ustedes, así que yo veo eso y... No, pero ¿cuál es tu opinión? No, de verdad. Pero en Inglaterra, tú conoces el mundo de la política en Inglaterra, que un ministro entrevista a Tony Blair, por ejemplo. Ese que es el paroxismo del rey primer ministro. La prensa ocupa un papel fundamental en la democracia. Es muy importante que el presidente presente para entrevistas frente a periodistas que pueden hacer preguntas duras, difíciles. El presidente siempre, eso es una crítica que yo siempre he tenido de Gabriel Boric, está siempre muy disponible para hablar con los representantes de la derecha, en la prensa empresarial. Él siempre fue de los únicos izquierdistas que siempre quería ir al Mercurio. Y el problema con siempre ir al Mercurio es que se invisibiliza a la prensa más crítica, más independiente, y eso es una jugada donde lo que termina pasando es que los únicos opositores son los de la derecha o la extrema derecha, y por ende él puede quedarse como lo más razonable. ¿Sabes que no le gusta mucho el Mercurio? No le gusta mucho el Mercurio. Yo le pedí entrevista medio pésimo para las últimas noticias. Cuesta que él ha intentado ir por los medios más... Por lo menos por los medios públicos. Sí, empezó en un medio, acuérdense, empezó en un medio regional. Sí. Ha intentado mostrar una diferencia. Estuvo con Matías del Río en TVN, claro, eso fue... No, TVN, el canal. Claro, el canal que sigue siendo el canal que tiene una línea piñerista, que de hecho los cambios en TVN han sido miserables. Es un buen ejemplo de cómo la política comunicacional de este gobierno ha sido muy débil. Ahora, ojo, cambiar canales no es tan fácil. No, claro. O sea, no es que llegar y echar a todos los rostros, porque tú crees que sería muy feo también. Oye, nos vamos a quedar sin tiempo para hablar de Colombia. Y yo sé que tú tienes cosas que decir. ¿Quién es Gustavo Petro, Juan Diego, antes de darle la palabra a Hassan? No, Gustavo Petro, a mí hay un detalle que me pareció muy interesante cuando estábamos en todo este proceso de... Bueno, él tiene una frase muy bonita ahora que ganó, que dice, llegó el momento de cambiar para poder vivir sabroso. Es inspirador. Por ahora, suena bien. Sí, queremos mucho a los colombianos. Además. No, mira, Petro, fíjate, yo buscando cuando en la semana se especuló mucho sobre si esto iba a ser una elección muy reñida en donde se iba a cuestionar el resultado. Fíjate que en los 70 hubo una elección en donde compitieron Misael Pastrana, un histórico del Partido Conservador Colombiano, que después tuvo un hijo metido en política. Andrés Pastrana, y Gustavo Rojas Pinilla, que era un militar, ¿te acuerdas? Que era liberal. Bueno, y en esa elección fue una elección en donde iba ganando Rojas Pinilla y en la noche se para el conteo por razones, no sé, 70, no había computador, está todo. Y en la mañana aparece ganando Pastrana y se declara ahí de que esto era un robo de la elección. ¿Es 94? No, el 70. El 70, y es ahí donde nace el M19, que se llama M19, yo no sabía, por la elección, que es marzo del 19. Y ahí se enrola Petro. Claro, y ahí nace el M19, el movimiento, que es un movimiento, podríamos decir, como una mezcla de Mapu chileno aguerrido, porque es más valiente que el Mapu, eso sí, que sale a la guerrilla, y él teniendo 17 años se enrola en el M19, en donde está por como 10 años, ¿no? Y trata de borrar ese pasado guerrillero, o por lo menos mostrar que ha cambiado significativamente, y le termina resultando. Veamos la declaración de Gustavo Petro al ganar la presidencia de Colombia. Llamo Gustavo Petro y soy su presidente.
Los quiero mucho. Te quiero mucho, Colombia. Como gringo. Bueno, ahí está el momento de la celebración, además con Francia Márquez, que es la vicepresidenta, que es mujer, que es afrocaribeña, y todo eso representa un cambio enorme para un país habitualmente gobernado por los conservadores. El presidente Boric lo celebró entusiastamente, estuvo en el cambio de mando Petro acá. ¿Cómo lo ves, Hassan? La izquierda, primera vez que llega la izquierda. Claro, es interesante un fenómeno que uno nota en Chile, en Colombia y en Perú, ¿ya? Que llegan gobiernos de izquierda que no tienen vínculos entre sí, no es que estamos hablando de la unidad latinoamericana porque hay de la internacional socialista, ¿no? De ninguna forma, más bien hay procesos paralelos que tienen cierta sincronicidad, o sea, están ocurriendo cosas similares en paralelo sin tener vínculos entre sí, sino que refleja la similitud de cierto nivel de desarrollo político en América Latina. Y las movilizaciones también. Un punto fundamental en eso. Yo creo que hay 3 puntos en común. Primero, hay un discurso de campaña de terror, ¿no? Lo que los peruanos llaman terruquear, que es asociar la izquierda con guerrilla armada. Terruquear. Sí, porque lo que trataron de hacer con Pedro Castillo fue vincularlo con Sendero Luminoso, Movadef, ese grupo político que tiene, Gustavo Petro con su historia de exguerrillero, tratar de vincularlo con la FARC. Bueno, la FARC ahora tiene un partido político, Comunes, que de hecho está dentro de la coalición, pero hay una distancia en términos de política pública enorme, pero lo tratan de hacer, como disfrazar de cierta forma. La extrema derecha trata de pintar a todos los candidatos de centro izquierda o de izquierda como parte de la guerrilla o del comunismo, de castrocomunismos, como siempre dice Uribe, o Chilezuela, como dijo Kast tantas veces acá. Y eso ha dejado de funcionar, ¿no? La estrategia de terruquear a la izquierda empieza simplemente a dejar al electorado un poco frío, como se cansaron de esto. Y un elemento que comparten, perdona que te interrumpa, es justamente la crítica a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Cuba menos, pero eso es una cosa que los distingue a ellos, que es interesante en términos de que pueden ser de izquierda ante terruquear, pero son críticos de izquierdas que son fracasadas. A diferencia de AMLO, o el presidente argentino, ¿no? Bueno, AMLO estaba muy contento hoy día en su conferencia. Claro, pero no fue a la Cumbre de las Américas por la exclusión de estos países. Sí, al final la diferencia es casi de los ciclos al final, porque incluso esa primera marea roja o marea rosada, como decían, de Chávez, de Correa, de Evo, pero también de cierta forma de Lula. Es que todos fracasaron. Y Kirchner también. Y Kirchner también. Todos fracasaron por distintas razones, porque gobernar es difícil y al final hay ciertos avances en términos de política pública en esos tiempos y ciertos retrocesos. Y también había mucha riqueza, producto del boom de las materias primas, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que logran esos gobiernos de ese primer intento post-Guerra Fría de reconstruir la izquierda es que en tiempos de altos precios de materia prima pueden hacer gasto social, pero no tienen muchos planes para qué hacer cuando bajen los precios de petróleo, y siempre bajan. Entonces, eso fue más o menos el problema básico de todos esos gobiernos. Pasó lo mismo en Brasil, un gobierno, entre comillas, más moderado que en Venezuela, en ese sentido, como un problema de recesión económica y de autoritarismo que surge después. Correcto. Y ahora el escenario es alta inflación y la necesidad de cambio que expresan los votantes. No sé si estará arrepentido Rodolfo Hernández de haberse negado sistemáticamente a participar en debates, porque quizás si a última hora hubiese aceptado, pues estuvo como escondido realmente, literalmente. Un teatro, ¿no? Impresionante. ¿Le hubiera servido para eso? No sé si necesariamente habría. Yo no sé si quería ganar mucho, ¿no? Se le vio, al final yo lo vi medio dudoso, era como que realmente estaba haciendo un papelón. Es como de alguna manera se compara a Rodolfo Hernández con Parisi en Chile, ¿no? Claro, porque estuvo harto, como 6 meses estuvo en Miami. No, y estuvo medio escondido. Un juego antipolítico. Claro, exactamente. Populismos tipo Trump. Yo te decía la situación económica. O sea, es muy difícil hacerse cargo del cambio y revisar tu sistema económico cuando estás creciendo y la situación es auspiciosa que cuando no. Sí.
lo que ocurre, además de este tema del cansancio con el discurso de terror, de turroquear, es esto de países que han estallido por distintas razones. Hay estallido en Chile vinculado con este de aumento en el precio del metro, en Perú también estalla, y también Colombia vinculado con cambios en el sistema IVA. ¿Cierto? Claro. Aumentar impuestos y tremendas movilizaciones. Lo que generó la victoria, además eso es interesante, que es un fuerte punto en común en todos estos casos, es el aumento en la participación electoral. ¿No? Que lo que vemos desde 1990 en Chile, una reducción fuerte en la participación electoral. Piñera gana casi por default, ¿no? Gana por descarte, porque él gana con un porcentaje de la población en edad de votar menor que en su primer gobierno. Va constantemente bajando porque la gente deja de votar, porque el sistema electoral representativo no está dando opciones. Pasa algo similar en Colombia. De hecho, desde 2002 a 2014, las elecciones son con menos de 50% de participación. Y esta es la participación más alta desde el año 98. Exactamente, hay una recuperación en la participación que ¿Qué fue vemos? lo que pasó en Chile con Boric? Hay similitudes entre Petro y Boric. Aquí está el tuit En ese sentido. del presidente cuando celebra el triunfo de Gustavo Petro. A ver si lo vemos mientras seguimos comentando, Hassan, qué proyección tienen estas similitudes. Hay similitudes, fíjate, mira, otra similitud es que él pide la libertad de la juventud de la primera línea. Allá en Colombia. Allá en Colombia también. Mira. Después, ¿cómo se llama? Habla de la transición carbono-petrolera, del carbón y el petróleo. También tiene un cambio en el sistema de salud. Hay cosas que... Pensiones también. Pensiones, sí, y tiene, bueno, y lo otro es la reforma agrícola, que no sé cómo lo va a hacer, porque eso va a ser bien complicado en Colombia, dado el rol de la hacienda todavía. Curiosamente, yo creo que tienen más posibilidades para avanzar en la agenda agrícola que en los otros puntos. ¿Por qué? Porque el tercer punto, yo creo que en común de esos países es, primero, no funciona la campaña de terror, dos, post-estallido, si hay nuevos actores que entran y participan, y eso es lo que explica la victoria electoral. Pero el tercer punto es que el Congreso es súper fracturado, ¿ya? Porque los nuevos actores pueden dar una mayoría para la presidencia, pero esos nuevos actores no dan mayorías en el Congreso. ¿Y por qué entonces es posible avanzar con el tema de reforma agraria? Porque eso está vinculado con el proceso de paz en Colombia. Y yo creo que sí hay una mayoría a favor de la paz ahora. Colombia votó en contra de la paz en el plebiscito, y eligiendo en 2018 a Iván Duque, que al final es el delfín uribismo de lo más duro, que hablaba en contra del castrochavismo, los mismos de las noticias falsas que ganaron contra la propuesta de paz, diciendo que si ustedes votaran a favor de la paz van a llegar profesores para obligar a sus hijos a ser gay, porque había una línea acerca de educación sexual integral dentro de la cosa. Muy probable. Sí, un riesgo suena muy contundente, o sea, muy lógico. Sin embargo, se anticipaban que iba a haber fraude. No hubo fraude, el proceso se realizó en paz, el derrotado, el propio expresidente Uribe, el actual presidente, todos reconocieron el triunfo de Gustavo Petro, todo lo cual son buenas noticias. Sí, estamos hablando de una diferencia de más de 700.000 votos, entonces sería difícil negar eso. Claro. El problema es que el Congreso, que hicieron elecciones en marzo, no tiene una mayoría para el pacto histórico, que es el grupo ampliado, no es simplemente ese grupo Colombia Humana, sino amplió su grupo, y igual no tienen ni cerca de una mayoría. Hay más o menos 50% del Congreso igual que tiene la derecha, un 30% tiene la izquierda, otro 20% que tiene el centro. Ahora, lo interesante de eso es que, insisto, la mayoría de ese 50% y algunos de la derecha para acuerdos de paz, que incluye reforma agraria. Pero la reforma agraria es un tema que es un país muy tradicional, con una clase, una élite muy potente, vinculada principalmente a la propiedad de las tierras. La hacienda en Colombia es muy importante. Ahí no es difícil hacer una reforma agraria hoy día en un país donde la élite, donde la aristocracia o burguesía está vinculada con la propiedad de tierra. Álvaro Uribe ganó como un gran latifundista de Antioquia, ¿cierto? Que es como ese poder rural que estás hablando. Después, él tiene su delfín, que es Juan Manuel Santos, ¿cierto? Que viene de una izquierda más urbana, más sofisticada. Que lo traiciona. Y Santos traiciona a Uribe.
cambia y empieza a negociar y gana tanto renombre internacional, pero pierde en Colombia, por eso está eventualmente derrotado. Llega el Duque como otro delfín de Urrigue. Un delfín chiquitito. Sí, porque no resultó mucho, pero representa otra vez ese poder latifundista. Y el tema es que en el Acuerdo por la Paz hay ciertos compromisos de reforma agraria que tienen que cumplir. Y ahora hay mayoría para eso, porque realmente lo que quieren tejer es un acuerdo básico de paz. Grandes reformas económicas, mucho más complicado. Muchas gracias, Hassan, como siempre. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa. Al regreso conversamos con el convencional, el constituyente del Partido Comunista, Marco Barraza, acá en el estudio de Días Contados. No se vayan. Seguimos en Días Contados, entramos en el trabajo de la Convención Constitucional que está, como saben, a muy poquito de disolverse porque el 4 de julio deja de existir este órgano, pero deja el texto que tendrá que ser sometido a votación en el plebiscito de salida, que como sabemos es obligatorio y es el 4 de septiembre. Vamos a conversar con uno de los liderazgos claves al interior de la Convención. Aquí empieza Bandera con compañía. El convencional del Partido Comunista, Marco Barraza, nos acompaña. ¿Cómo estás, Marco? Hola, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. De todo se ha dicho de ti. Aquí en este programa se ha dicho que eres el gran ganador, el más hábil de todos los negociadores políticos al interior de la Convención. Se ha hablado de la constitución de Barraza en términos más bien despectivos, como lo hizo la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo recibes este protagonismo que se te da por el trabajo que has realizado al interior de la Convención? ¿Es tan así? Uno diría que sí. O sea, como todos los constituyentes, y tengo algún rol, sin duda, pero es un exceso decir que es la constitución mía u otras cosas. O sea, más bien es la intención de personalizar y darle un carácter sesgado a la nueva constitución, no lejos de aquello. O sea, ¿Tú crees que hay una intención? O sea, yo creo que es parte del consejo de algún asesor o asesora. Es un recurso utilizado y fácil personalizar en política. Más bien esconde la intención de la senadora de no transparentar su intención de rechazar. Bueno, y de hecho eso ha sido un debate al interior de la propia democracia cristiana. La senadora Rincón dice hay que darle libertad de acción a los militantes. Hay otros al interior del colectivo, como la senadora Yasna Proboste, en fin, o el propio Claudio Rego, que es gobernador, que dice que se inclinan de frentón por el apruebo, pero lo que está en la conversación en este inicio de semana rara, porque mañana es feriado, es que prácticamente nadie se decanta por el apruebo a secas o por el rechazo a secas, y más bien las posibilidades de apruebo o rechazo con apellido son las que están sobre la mesa. ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo primero, yo creo que en el caso de la democracia cristiana son muchas más las voces que están llamando a aprobar. Está el ejemplo del senador Huenchumilla, la senadora Proboste, el del gobernador Orrego, pero también hay declaraciones de dirigentes regionales, comunales de la democracia cristiana que están con o sin apellido por el apruebo. Y a mí me parece que en general el pueblo demócrata cristiano, que tiene una identidad, que existe, que tiene un rol en las políticas públicas, está por el apruebo. Huachaín, el único convencional del partido, es súper duro con lo que se ha trabajado. Sí, y él mismo después se desdijo de esto de que el video que aparece con algunos personeros históricos de la ADC como rechazando, que él lo descontextualizaron, que no era su intención. Yo creo que lo que caracteriza a quienes están por el rechazo, básicamente en muchos casos, es no querer sincerar la posición a plenitud. Tengo la impresión de que la democracia cristiana mayoritariamente está por el apruebo y que las definiciones que hagan, me da la impresión, por lo que he escuchado del presidente de la democracia cristiana, están entre optar por una opción u otra, pero no por esta libertad de acción. Sería poco presentable, creo yo, en un debate de estas características no tener una posición taxativa. ¿Tú crees que los partidos tienen que tomar una posición? Yo creo que sí, sin duda. O sea, no tiene que ver con el destino del país y la ambivalencia en estos casos no es buena. ¿Cómo le explicas tú a una persona que va a votar, que es prácticamente toda la población, porque es obligatorio, la población en edad de votar, que el Partido Comunista, que se opuso al acuerdo del 15 de noviembre, que fue muy duro en la tramitación de los términos de la habilitación del proceso constituyente en el Parlamento,
hoy día finalmente tiene el liderazgo en lo que se ha construido y digamos, lo exhibe con orgullo. ¿Cómo se puede entender esa dicotomía? Es que yo no creo que el Partido Comunista tengamos el liderazgo de lo que se ha redactado. O sea, somos parte de somos una fuerza política que tuvo incidencia, tuvo una participación en el debate como lo han tenido otras fuerzas políticas. O sea, pero uno conversa con cualquier cercano al proceso y dicen que son muy pocos los convencionales constituyentes del Partido Comunista, son, corrígeme, 5. 6. Son 6, pero han logrado ordenar la conversación a pesar de que termina el trabajo de la convención con la izquierda extraconcertacionista, si le queremos llamar así, bastante más dividida de lo que hubo al comienzo. A ver, lo que pasa es que la izquierda extraconcertacionista, o sea, en general el mundo... La izquierda extraconcertacionista cuando ya en realidad sí, la izquierda. Porque... Sí, o sea, en general yo creo que, a ver, los colectivos que participan del proceso constituyente y de la convención representan distintas identidades, experiencias vitales, territorios, y los temas que se abordaron y se resolvieron en el texto constitucional no son materias que exclusivamente a las y a los comunistas le hayan hecho urgencia y sentido. O sea, el mundo medioambientalista que está representado en la Convención Constituyente dejó sentir, digamos, una posición a propósito de las zonas de rezago, eso es muy evidente. Otro tanto dejaron sentir los movimientos sociales y el derecho a la vivienda. Entiendo. Lo que quiero señalar es que ustedes tienen una experiencia de negociación política y de gestión política, si se quiere, que muchos otros convencionales constituyentes sencillamente no tenían, porque no tenían la existencia anterior. Claro, pero también en esto el Frente Amplio tuvo un rol. O sea, yo quiero desestimar la idea de que esta es una constitución que solo represente un punto de vista. No, sí, yo entiendo eso. Yo no voy a eso, sino que voy a precisamente la habilidad en la gestión. ¿Al Frente Amplio cómo lo viste en el debate? Planteando sus puntos de vista. O sea, el Frente Amplio tiene un rol importante en la discusión sobre regionalización, que más bien, o sea, lograron de alguna manera instalar un concepto de distribución, digamos, de decisiones en los territorios, en las respectivas regiones, las comunas. ¿Ese dirías tú que fue el frente, el fuerte del Frente Amplio? Sí, sin duda. ¿El colectivo socialista, cómo lo viste en relación al debate por el fin del Senado? El colectivo socialista planteó un punto de vista respecto al sistema político y para ser fieles con la historia, el colectivo socialista era cercano al Partido Comunista y el Partido Comunista cercano al colectivo socialista en mantener un tipo de presidencialismo pero atenuado, que era distinto a la visión del Frente Amplio. Teníamos puntos de encuentro en materia de derechos fundamentales, sin duda. ¿Y la idea de la unicameralidad? La idea de la unicameralidad era algo que sostenían los movimientos sociales, el Frente Amplio, nosotros, pero que fue convergiendo a propósito de las mayorías y de las minorías y de los acuerdos con el colectivo socialista respecto al del bicameralismo asimétrico. ¿Y tú crees que hubo ahí como una especie de traición del colectivo socialista a la vez, como se ha dicho, protegido la institución del Senado o haberse opuesto a que se eliminara? No, de ninguna manera. Los debates son políticos, son doctrinales y es legítimo tener una visión respecto a una institución u otra. Creo que el saldo es lo importante y el saldo en este caso, más allá de digamos, las brechas de opinión al inicio, es que tenemos un sistema que, entre comillas, permite, y esto con harto énfasis, tener una redistribución de poder importante a propósito de las regiones y el centro. Ok. ¿Cuál fue la postura del Partido Comunista desde el inicio del debate por la invitación o no a los presidentes de la República? Hoy día un tercer exmandatario, Sebastián Piñera, ha dicho que no va a asistir y da sus razones políticas de por qué no va a participar del acto final de la convención. La invitación no honra la tradición de respeto republicano. ¿Cuál fue la postura del partido? A ver, nosotros inicialmente tuvimos una tendencia a ser, digamos, consistentes y alinearlo con la posición de la mesa directiva, que era por materias de aforo. Creo pero que ese argumento era muy poco creíble. A mí sí me parece razonable. Ahora, sí en el debate, y a propósito de que los plenos tienen que tener un impacto en la discusión. Pero afuera les hubieran puesto un toldito, se vean como 250 personas sí, afuera. Pero también, o sea, fue la posición de la mesa directiva y nosotros fuimos coherentes con la posición de la mesa directiva. Sin embargo... Pero Bárbara Sepúlveda terminó votando a favor de la invitación. Después, claro, en el segundo encuentro, digamos, después del pleno donde se abordó esto,
y donde se expusieron puntos de vista, nos hizo mucho sentido la invitación, nos pareció que era razonable y concurrimos con nuestro voto para aquello. Ahora, yo lamento que los expresidentes no asistan, es su decisión en todo caso. Pero después de los dimes y diretes, la invitación que el temor era que Sebastián Piñera lo agredieran, después de todo eso... Yo nunca pensé que lo iban a agredir, de verdad que no. No creo que eso estuviese dentro de las posibilidades reales, de ninguna manera. No es la conducta de la Convención Constituyente. Lo que sí creo es que para algunas personas era incómodo, a propósito del rol del presidente Piñera en la violación a los derechos humanos, su presencia, pero creo que no estuvo en riesgo nunca la posibilidad de su participación en términos republicanos. ¿Para ti particularmente era incómoda la presencia de Sebastián Piñera? Sí, era incómoda, pero puedo cohabitar con eso. La política tiene... de simbologías que en general uno no se puede abstraer. ¿Y por qué lamentas que no vayan los expresidentes? Porque en estricto rigor, de haber asistido, hay una continuidad histórica también, porque son presidentes postdictadura, todos. Todos fueron electos y la presidenta electa, la presidenta está en otra situación, está en Ginebra, pero todos y ellas fueron electos y electas en periodos democráticos del país. Claro, pero ese es el continuo histórico que parte de la convención pierde de vista cuando decide un grupo de ellos no votar a favor de la invitación a los expresidentes. Y hay un dato interesante, que es que al final de la mesa de la convención hubo 6 votos a favor de la invitación y 3 votos en contra, entre ellos el de la presidenta Elisa Quinteros. Y si uno va a los colectivos, ¿cuántos convencionales tienen los colectivos de estos 3 miembros de la directiva? Es un poquito más del 30%. Versus el 60 y tanto por ciento creo que es menos del 30%, de la representación que tienen en número de convencionales constituyentes el resto de la mesa, que sí está por la invitación. Entonces, uno podría pensar que son esas minorías como altisonantes las que de alguna manera hacen que se instale la idea de que no se respeta un continuo histórico, de que no se respetan las tradiciones al interior de... Yo no lo vería como... Y que eso finalmente, para terminarte la idea, le juegan contra la prueba. Ya, pero yo no lo plantearía en términos de minorías altisonantes. Son sectores de la política, de representación territorial, nacional, que tienen derecho también a plantear su punto de vista. Claro, pero ahí, por ejemplo, en el rol de la presidenta, hay algo que se pierde. Porque ella primero habla desde su posición y desde la posición de su colectivo. Es que ella tampoco puede abstraerse de ser representante de un sector. Es cierto, o sea, yo entiendo porque eso. La política también tiene que tener algo de prístino y transparente, no, por supuesto. no negarse a aquello. Pero ella se enreda. De hecho, una misma jornada dice, no lo conversamos, después sí lo conversamos. Hay una cuestión en que aparentemente a ella le cuesta asumir que también está presidiendo la mesa de un órgano colegiado que tiene representación de distintos, entonces se sale antes de tiempo de hacer un debate más profundo del asunto. Yo creo que ella trató de representar el debate de la mesa directiva, no creo que haya sido otra intención. Después del pleno de la Convención Constituyente, donde hubo una reflexión colectiva del conjunto de los convencionales, se concluyó algo distinto. Pero yo no juiciaría respecto al rol de la presidenta en esto. Creo que cada colectivo expresó su punto de vista y lamento, ahora, por ejemplo, en el presidente Piñera, acabo de leer su declaración y él dice que no va a asistir, hace una crítica, pero antes leí el Twitter del exministro Desbordes donde dice espero que el caballero no asista. Entonces yo creo que debe estar medio presionado por su sector. Impresionante. ¿Y la Carta de Lagos qué te pareció, Marco? No, me pareció bien conceptuosa con la Convención Constituyente. Pero hay una ironía evidente, ¿no? Bueno, yo no lo leo así. Yo no quiero polemizar con los expresidentes. A mí me parece que lo central es que el acto se va a realizar, va a haber un texto constitucional, ese texto constitucional refleja un proceso democrático y lo demás, digamos, está dentro de las controversias que son habituales en la política. ¿Tú consideras que todo lo que se ha hecho en la convención es positivo y no admite reproche? Te lo pregunto porque has estado defendiéndola en cada una de sus actuaciones. ¿Cuál es la autocrítica que haces desde adentro? ¿O tú crees que ha estado bajo ataque permanentemente? O sea, no, yo creo que ha estado bajo ataques permanentemente. Ha habido un diseño sistémico por parte de la derecha orientado a fustigar permanentemente la Convención Constituyente, los exabruptos de algunas constituyentes que insultaban a Lama Chilinconao,
que actuaban con una terminología racista, estigmatizando la Convención Constituyente. Sí, entre otras. Sí, cuestionando, generando mentiras respecto de que se iba a eliminar la bandera de Chile, los símbolos patrios. No es el exabrupto aislado de una persona. Ya, y en el otro, ¿y en la izquierda? Yo creo que en algunos casos se operó con exceso de falta de solemnidad. Este es un espacio, digamos, que es parte de la institucionalidad del país. La ducha. ¿Rojas va de falta de solemnidad? No, él tiene una conducta no proba, para ponerlo en esos términos, que yo creo que ahí el principal golpe que recibió la Convención Constituyente fue el episodio del constituyente Rodrigo Rojas Vade, porque dañó la fe pública y lesionó la credibilidad de una institución que no tenía nada que ver con la conducta personal de él. Y en eso la derecha utilizó sistemáticamente para fustigar sus redes, su influencia, sus medios de comunicación y el dinero que está desplegando en cantidades obscenas en las redes sociales para distorsionar los contenidos de la Convención Constituyente. A propósito, vamos a ver el video de una de las campañas que ha estado circulando. Hay campañas por el apruebo, por el rechazo, esta es específicamente por el rechazo. Y aprovechamos de cambiarnos a la mesa para incorporar a Juan Diego Montalva a la conversación. Y ahí quiero que me cuentes, Marco, ¿por qué crees tú que el rechazo ha adquirido una importancia y una preponderancia por sobre la opción apruebo? Veamos. Yo aprobé. Yo aprobé. Yo aprobé. Yo aprobé. Yo aprobé. Yo aprobé. Salimos a la calle a luchar por libertad e igualdad. Veo tanta soberbia en estos constituyentes que me da pena. Estaba toda mi familia pegada en la tele el primer día en que los constituyentes iban a trabajar. Iban a cantar el himno nacional y no lo hicieron porque le ofendía a los constituyentes. ¿Cómo te va a ofender el himno de Chile? ¿Cómo vamos a pitearnos la oportunidad de escribir un texto que nos una? Vamos por una segunda oportunidad. Yo no aprobé para esto. Ya, y esta es una campaña que ha sido polémica porque después se supo que eran actores y actrices y no testimonio, digamos, por lo menos ella, la chica joven que sale ahí hablando. Pero más allá de eso, la pregunta, y aprovechamos de incorporar a Juan Diego, es ¿por qué crees tú, Marco, que el rechazo es una fuerza más potente según todas las encuestas hoy día que la apruebo, o prácticamente empatada según la CEP? Yo diría que Hola, Juan Diego, perdón, no te había saludado. Diría que la campaña del rechazo está instalada desde el día que se constituyó la Convención Constituyente, hace casi un año. De manera sistemática, difundiendo contenidos, ideas distorsionadoras respecto al proceso constituyente, con un hasta ahora ilimitado gasto digamos, de recursos por parte del rechazo, instalando mentiras, no solo mitos, mentiras. Yo estuve el fin de semana pasado en los Andes, en Limache y en Quillota. ¿Ya? Y en Limache estuve con vecinas y vecinos de una toma de terreno. Yo no lo leí, pero me lo señalaron de lo que habían, de la información que a ellos les llegaba en las redes. El algoritmo a mí no me debe tener, porque a mí no me llega esa información. No te bombardea con eso. No te tratan de convencer de rechazar. Claro. Pero a estas personas sí. Y se les hablaba que les iban a quitar los niños, a los hijos, en la nueva Constitución. Señalaban que a las mujeres se les iba a definir como seres menstruantes en el nuevo texto constitucional. Cuando estuve en Taltal, la información que tenían los pequeños pirquineros, los dueños de derechos de explotación de minas pequeños y medianos, era que se iban a quitar los derechos de explotación de minas. La única norma constitucional que está sobre la pequeña minería y la mediana minería es que el Estado tiene que tener una política de fortalecimiento directo hacia ese sector. Oye, hay un proyecto de ley en todo caso en la Cámara de Diputados que habla de personas menstruantes. Yo no lo comparto, pero lo que quiero decir ¿no es compartes, que... ¿no? ¿Cómo se puede hablar así de una persona? Sí. Es que la lógica de eso es que hay personas que no se sienten mujeres pero menstruan. Sí, pero a ver, lo que pasa es que eso no es parte del debate constitucional. Te entiendo, no solamente para hacer la puntualización. Juan Diego. Hablando o tomando en cuenta lo que decía Carolina del rechazo, de este aumento, el rechazo, de que parece que va primero que la apruebo.
¿Qué pasaría si gana el rechazo el 4 de septiembre? A ver, yo primero que nada creo que las encuestas de coyuntura hay que mirarla como coyuntura y son situacionales. Abundan los ejemplos de equivocaciones por parte de las encuestadoras. ¿Por ejemplo? En los pronósticos electorales respecto a las presidencias de la República. El 2017. Sí, no le achuntaron a ni una. Pero luego vino una especie de autocrítica y de trabajo que ha hecho que sean bastante más pero precisas. no han transparentado los estudios de campo, Sí, cómo levantan la un cuestionamiento información. ahí ocurrió mucho el tema de, de las elecciones por el hecho de que ya no era obligación votar. Sí, pero y ahí ha habido como han intentado ser se ha tratado de calibrar un poco lo que hacen las encuestas para... Yo creo que las encuestadoras sin duda tienen que de alguna manera explicar cuál es su estudio de campo, no solo el periodo en que lo levantan y el número de personas a las cuales acceden vía telefónica. Ya, pero tú dices que hay una distorsión generalizada. No quiero decir eso. No, lo que quiero señalar es que hay que mirarlas con... en su mérito. En su mérito. Pero Juan Diego te está preguntando otra cosa. Sí, pero es que quiero llegar para allá. Por lo mismo, si yo me remito a un estudio bien riguroso, que es la encuesta CEP, porque tiene un estudio de campo bien validado, están empatados. Están empatados, con un margen de error de 2,9 y... Sí, pero además con un dato que es duro. 39% cree que la Constitución va a ser buena, la nueva Constitución, que está por sobre el 25%, y del orden del 29% cree que va a ser mala, es decir, el margen de crecimiento respecto al rechazo es más bajo. Y eso los medios de comunicación, los grandes medios, no lo difundieron. O sea, parcializaron la información respecto de los principales ejes de análisis que tenía que tener la encuesta. Ahora, yo la analizo con detalle, no me quedo solo en el dato general. Pero en ese contexto, ¿qué pasa si gana el rechazo? Es que, a ver, yo personalmente no creo que gane el rechazo. Ahora, y creo que no va a ganar el rechazo fundamentalmente porque conforme la ciudadanía está conociendo el texto constitucional, está conociendo que los alcances de la nueva Constitución no tienen que ver con esas mentiras y esas distorsiones. Y voy a poner, antes de responder, un ejemplo. Estuve el sábado con la Unión Nacional de Iglesias Evangélicas. ¿Ya? Las normas que hablan sobre las iglesias evangélicas son una garantía de Estado laico real. En la actual legislación, la ley de culto fue un avance, pero las iglesias no tienen el mismo trato. Y la norma constitucional que aborda a las iglesias evangélicas, la libertad de pensamiento, de credo, de culto, les permite tener igual trato por parte del Estado. Correcto. Ya. Lo conocieron y eso es un tema que están valorando profundamente. Ya. O sea, tú crees que a ver poco a poco con este trabajo se va a lograr convencer a la gente. Se va a ir convenciendo. Por ejemplo, yo soy constituyente por el Distrito 13. Lo Espejo, San Ramón, El Bosque, La Cisterna, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda. En Lo Espejo, que es una de las ferias más grandes de América Latina, de la José María Caro, la feria libre representa no solo abastecimiento de alimentación saludable, sino que es a escala comunal parte importante del PIB de la comuna, en empleabilidad. Por años se intentó, bajo digamos, los gobiernos post-dictadura, tener legislación en materia de ferias libres. No se ha avanzado. Bueno, se reconoce la feria libre constitucionalmente y se da un mandato desde el punto de vista de la política pública. Entonces, esto está interpretando, porque la Constitución es un sinnúmero de temas, integrados, articulados ciertamente, pero que tiene que interpretar un pedazo a cada persona. Marco, perdona que te insista, pero ¿qué pasa si gana el rechazo? Es que yo no creo en esa hipótesis, pero si eventualmente se impusiera algo así, se prolongan los conflictos en Chile. ¿No ves una tercera vía? No, la tercera vía es, yo creo que, o sea, el acuerdo del 15 de noviembre... ¿El Partido Comunista no estaría dispuesto a pensar una tercera vía? El acuerdo del 15 de noviembre establece dos alternativas concretas: aprobar o rechazar. Quienes impulsan la tercera vía como idea posible para rechazar con tranquilidad son quienes de alguna manera no quieren el cambio constitucional, o de muchas maneras no quieren el cambio constitucional. Y la tercera vía también es el argumento para quienes no se atreven a decir públicamente que están por el rechazo. Ya. Entonces, ¿el Partido Comunista no debiera concurrir con los votos para bajar los quórum?
supermayoritario a 4/7? Yo no quisiera, en caso de ganar el rechazo. no quisiera entrar en esa precisión, porque es parte de lo que tienen que abordar nuestras parlamentarias y parlamentarios en el Congreso. ¿Tú prefieres no anticipar ese escenario porque crees que le hace el juego al rechazo? Claro, no, sí, aquí hay un discurso articulado para hacerle juego al rechazo. Al presidente Boric y al gobierno, ¿cómo los has visto en relación a la convención? Bien. Yo creo que el momento en que más incidió el gobierno fue en la discusión de las disposiciones transitorias a través de SECPRES, planteando su punto de vista en la comisión respectiva. Creo que han actuado con la presidencia necesaria desde el punto de vista de la deliberación en el proceso constituyente. ¿No esperarías más apoyo? Pero es que yo creo que el gobierno tiene un compromiso en términos de voluntad con el apruebo, pero la legislación no le permite hacer otros apoyos que no sea el que hemos expresado. Correcto. Lo otro sería ser incumbente desde el punto de vista del apoyo en tanto ministros, ministras, subsecretarios, y eso está prohibido a través de la Contraloría en la respectiva norma que existe. ¿Qué hace Marco Barraza una vez que se disuelva la convención? Voy a escribir un libro. Ya, hay convencional quiere escribir un libro. Va a haber una sobrepublicación de libro género. Bueno, Patricio Fernández dijo acá que iba a publicar un libro también. Mi familia va a poder leerlo. Claro. Pero más allá de eso, ¿te gustaría entrar al gobierno? No está dentro de mi análisis, no. ¿Una embajada? No, tampoco. O sea, no me pongo en las decisiones de esa envergadura tienen que ver con consideraciones que me exceden. Lo más probable es que vuelva a la universidad. No es el único horizonte posible. ¿Qué hacías en la universidad? ¿Dónde? Académico de la Escuela de Psicología. ¿De la psicología de la? ¿En USACH. En la USACH, perfecto. ¿Cómo se va a llamar tu libro, Marco? No tengo todavía. ¿Pero por dónde va a ir la cosa? No, un análisis político del proceso constituyente. ¿Por qué perdimos el 4 de septiembre? No, de ninguna manera. Qué malo. No. Pero hay un análisis que dice que la pérdida del 4, si se ganara el rechazo del 4 de septiembre, sería una manera de Boris de controlar a los sectores más ultras. Y que eso permitiría una gobernabilidad más fácil, te lo dice la gente derecha, una gobernabilidad más fácil y decirle a los sectores más ultras diciendo, viste, no pudimos hacer un cambio constitucional por la prominencia del ultrismo. Es bien rebuscado el análisis de la derecha. Todo lo rebuscado me gusta a mí. Es bien rebuscado, no creo que tenga... Asidero. O sea, el país requiere decisiones, requiere superar la constitución pinochetista y requiere hacerlo en el marco de un proceso democrático. Yo creo que el proceso constituyente que está concluyendo, su principal característica es que es un espacio de representación de los diferentes territorios de nuestro país. En 10 segundos, ¿por qué terminó el Partido Comunista enemistado con pueblo constituyente, con algunas dificultades también con los pueblos originarios? Eso al principio había... No estábamos enemistados. No, en ciertos momentos votaron más bien alineados y después se empezó como a desgranar ese choclo, por decirlo así. Pero no estábamos enemistados. Fue un mal término, pero... Que Patricio Fernández dijo acá que ustedes como que te mandaban globos sondas a todos los grupos, pero después los grupos se les rebelaron. Yo creo que es parte de la creatividad del Pato Fernández. No, creo que no es análisis de rigor. No es análisis de rigor. No, o sea, nosotros hemos planteado nuestros puntos de vista y eso significa a veces converger con un sector, a veces con otro sector. ¿Y a veces que fracasan las convergencias también? O sea, nosotros, por ejemplo, para poder consolidar el presidencialismo atenuado, requeríamos incluso los votos de la derecha. Y los votos de la derecha concurrieron en esa decisión. Hemos actuado con la orientación de poder plasmar en la Constitución aquellas ideas que nos parecen importantes. Y en algunas ocasiones había que coincidíamos con las posiciones de ciertos colectivos, en otras con otro colectivo, porque estamos hablando de la Constitución. Y si estamos hablando de la Constitución, es más que una alianza política. Marco Barraza, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. A ustedes, gracias. Nos vamos. Cerramos esta edición del programa. Muchísimas gracias por la compañía. Hasta mañana, Juan Diego. Hasta mañana. Pasado mañana. Verdad, miércoles. Y esperamos que con Paula Walker de regreso. Que esté muy bien. Chao. Chao.